Bueno, mi gente, estamos otra semana más en la que vamos a hablar de un tema, bueno, más que de un tema, vamos a reaccionar a algo. Eh, eh, en esas visitas por el mundo entretenido de Facebook, me encontré un video de un pastor que asegura que básicamente los ateos están súper equivocados al pedir evidencia de que Dios existe. Sí, pues, ellos están equivocados al parecer, y además critica que el tipo de evidencia que necesitan los ateos para que se les demuestre que Dios existe. Esta persona eh, lo que hace es un video reacción a un video de un ateo que tiene un canal aquí mismo en YouTube, eh, que hace videos, digamos que de la misma temática de la que los hago yo o los puede hacer Aristarchus, pero él hace con un poco más de divulgación científica. Me gustaría que lo fueran a buscar, la verdad es un muy buen canal. Y nada, lo voy a dejar abajo en la descripción para que lo puedan ir a visitar. La verdad es que estuve viendo el canal es muy muy bueno, entonces se lo recomiendo mucho. El asunto es que este pastor reacciona a uno de los shorts de esta persona y lo tacha, además de que lo tacha de arrogante, de que va a ser ateín toda la vida, porque así le dice ateín. Y pues bueno, eso, la persona, el ateo, lo que está haciendo es explicando por qué no hay suficiente evidencia o que los aleluyos promedios, y ojo, él lo dice, aleluyos promedios, él no está hablando aquí del teísmo en general, él no está diciendo que todos los que creen son así, él está hablando de aleluyo promedio. Y esta es una diferenciación que yo hago bastante en mi canal. Hay mucha diferencia entre las personas que no tienen nada de conocimiento sobre el tema y aceptan por fe. Hay otra distinción entre las personas que creen que tienen argumentos, pero la verdad es que nunca han tocado un libro sobre este tema. Ni sobre ciencias, ni sobre lógica, ni sobre filosofía, ni sobre nada de esto, ni teología, ni nada. Son personas que aún sin tener estos conocimientos creen que tienen buenos argumentos porque vieron un par de videos en Facebook o YouTube. Entonces, este es el aleluyo promedio del que nos referimos. El aleluyo es esa persona que cree que puede argumentar en contra del ateísmo, que cree que el teísmo es racional, que cree que los ateos son ignorantes y que el teísmo está completamente verificado, pero que nunca ha leído sobre el tema como para poder afirmar eso. Simplemente vio un video en YouTube, en Facebook, en Instagram, y ya con eso cree que pues ya tiene razón. Ese es el aleluyo promedio, el que debate y está en las páginas ateas diciendo, jaja, pero es que ustedes no saben. El aleluyo promedio es ese. Generalmente lo van a encontrar en páginas ateas, ahí estando en contra de todas las publicaciones. En mi propia página en Facebook, síganme en Facebook, hay bastantes. Son personas que no tienen ningún conocimiento, pero que creen saber. Ellos saben, no cuestiones, ellos saben. Y después de eso está la categoría de apologistas y personas que realmente sí han dedicado tiempo a esto, personas que sí han estudiado el tema y que sí tienen argumentos para defender su teísmo. Pero esta persona, el ateo del video, realmente le habla es al aleluyo promedio. Y aleluyo sí, convengamos que es un término despectivo, pero es que es un término que diferencia a la persona que realmente sabe de la persona que no sabe pero cree saber. Estas personas no son más que personas con un intruder. Entonces, nada, voy a ir reaccionando al video, voy a irlo reaccionando y se los voy a poner para que ustedes vean el video, y yo voy reaccionando a cada cosa que dice, porque otra cosa es que a mí me encanta porque muchos creyentes llegan y dicen, no, es que haces un hombre de paja del teísmo, el teísmo no es así, el teísmo nunca dice estas cosas, el teísmo no afirma esto, el teísmo no afirma aquello, pero es que lo que no ven es que realmente sí hay muchos creyentes que dicen cosas completamente absurdas, pero así absurdas a un nivel increíble, en donde los propios creyentes piensan que uno está siendo un hombre de paja, que uno está simplemente buscando la manera de hablar mal del teísmo sin tener verdaderamente una visión correcta del teísmo. Pero no, señores apologistas, de verdad hay creyentes que tienen una muy mala visión de lo que es el teísmo, que tienen una muy mala concepción de lo que es ciencia, una muy mala concepción de lo que es lógica y que ni siquiera saben argumentar. Entonces, generalmente estas personas creen que saben mucho y van a ver lo absurdo de sus argumentos, pero así lo ridículo a nivel extremo, y se van a dar cuenta que no es que uno haga hombres de paja, es que realmente eso es lo que dicen la mayoría de creyentes que no ha investigado pero quiere saber. Entonces, apegándome a todas las reglas de YouTube del Fair Use, voy a tomar este video y lo voy a comentar. Así que YouTube, no te metas conmigo, güey, no sabes quién soy un ateo normal, güey. Puedo hacer un pacto con Satanás para que jodan toda tu plata. ¿Por qué soy ateo?
porque no hay evidencia concluyente sobre la existencia de dioses. Hasta ahí, todo bien. Todo correcto, por ahora todo bien. Uno no va a creer en algo que no tenga suficiente evidencia. Preguntémosle a los propios creyentes, ¿acaso ellos creen en Buda? ¿Creen en los milagros de Mahoma? Por supuesto que no. ¿Por qué? No tienen suficiente evidencia, no tienen evidencia ni datos que les confirmen que estos hechos son así. Entonces, aquí estamos de acuerdo tanto creyentes como ateos, o por lo menos deberíamos, pero vamos a avanzar. Ahora, el aleluyo promedio tendría 1000 formas de refutar esto. ¿Por qué? Porque el aleluyo promedio no sabe qué significa evidencia. No han investigado sobre el significado de la palabra, les da pereza, no les interesa. Y aquí está lo importante, lo que hace toda la diferencia. Para quien no sabe qué significa evidencia, cualquier cosa puede ser. Otro dato importante, esto es cierto, el aleluyo promedio, nótense que él siempre habla de esta gente, realmente no sabe lo que es evidencia, entonces para ellos cualquier cosa lo es. Pero noten además, me encanta la cara del pastor. La cara del pastor siempre sonriente, siempre confiado. Es una persona que se le desborda la confianza y la estupidez. Ya van a ver por qué. Pero escuchemos la refutación increíble y la argumentación increíble de este pastor. Vamos a escucharlo. A ver, es ateo porque no tiene evidencia. Es decir, ver para creer. Algo así como Tomás. Si no meto mi dedo en su costado, no creo. Jesús le dijo, bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Bueno, para mí eso suena bastante como que bienaventurado el que cree sin ninguna evidencia. Perdonarán todos los ruidos de mis vecinos y de la carretera, espero que sepan perdonarlos. Pero sigamos. Aquí el pastor nos da el primer dato. Nos dice que por alguna razón creer solo si tenemos evidencia es algo malo, y pone el ejemplo de Tomás. Tomás es uno de los que simplemente cuando Jesús se apareció después de muerto, dijo, no voy a creer a menos de que meta su costilla mi dedo en su costado, en el costado que le habían atravesado con la lanza cuando estaba crucificado. Y Jesús básicamente le dijo, dame tu dedo y mételo. ¡Ah! Y le metieron el dedo en el costado. Por dicha especificaron dónde metieron el dedo. Pero sí, entonces hasta que no hizo eso, no creyó que Jesús había resucitado. Cosa extraña porque se supone que ya lo conocía en apariencia, pero bueno. El tema aquí es que sí, no se cree a menos de que se haya visto. Y Jesús lo que dice a esto es bienaventurado el que cree sin haber visto. Esto significa creer sin evidencia alguna, es creer sin haber visto la evidencia de esto. Y entonces, ¿con qué malabar exegético me van a decir a mí que la fe no es creer sin ver? Porque hay miles de apologistas que llegan y te dicen, no, es que la fe no es creer sin tener evidencia, la fe es creer junto con la evidencia. Y Jesús aquí te está diciendo lo contrario. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Esto, si lo sumamos al hecho de que Hechos 11.1 nos explica qué es la fe, que es la convicción de lo que no se espera y la certeza de lo que no se ve, o al revés, algo así. Voy a poner el pasaje por aquí. Pero sí, si lo sumamos a esto, pues fe es básicamente creer sin tener ninguna evidencia de ello. Es creer por la pura convicción de que Dios existe. Esto lo podemos ver bien representado en personas como William Lane Craig, que dice que aun si toda la evidencia por alguna razón se confabulara en contra de que Dios existe, él seguiría creyendo porque lo que le manifiesta que Dios existe es la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Básicamente cree por esa sensación mágica que tiene por dentro. Es decir, aun si la evidencia dijera que no, él creería porque fe es creer sin haber visto, sin evidencia. Da igual la evidencia, lo que importa es creer porque sí. Entonces esta persona, este pastor, lo dice como si fuera algo malo. Pero es que si no actuáramos de esa manera, básicamente creeríamos en Papá Noel, en las hadas de los dientes y en cualquier cosa, porque es que si creer sin evidencia fuera algo bueno, pues creeríamos en cualquier cosa. No, señores. Creer para aceptar algo necesitamos evidencia. Si no, es absurdo aceptarlo. A menos de que me digan que la fe es absurda, pues esto no calza con nada de la realidad. Sigamos. Le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, esto es, por fe. En ese caso, mi querido ateín, que así te voy a bautizar a partir de ahora. Mi querido ateín, pero el arrogante es el ateo, definitivamente. Pienso yo, si eres cristiano y te sentiste ofendido porque dijeron aleluya promedio, que como bien ya expliqué no es tanto una ofensa sino una separación, puedes sentirte ofendido porque digan aleluya promedio, pero es que se supone que no tienes que pagar con la misma moneda. Se supone que tienes que perdonar y amar al prójimo.
Se supone que tienes que perdonar 70 veces 7. La Biblia misma lo dice. Entonces, si el ojo por ojo y diente por diente no aplica, ¿por qué entonces solo porque te sentiste ofendido llegas y llamas a la otra persona ateín? Como si fuera despectivamente. ¿No se supone que tienes que amar al ateo? Pese a lo que es, pese a que no cree, tienes que amarlo. Como Jesús cuando defendió a la prostituta. Da igual que no siga la visión que tú quieres que siga. Tienes que amar al prójimo. No puedes simplemente despectivamente decirle ateín. Porque entonces te estás contradiciendo con tu propia fe. Así de malo eres argumentando. Señor, ni me acuerdo el nombre, ahí lo pongo. Y tengo que etiquetar a este tipo y todo. Sigamos. Parece que morirás siendo ateo, porque Dios no va a manifestarse a tu vida, ni te va a dar ninguna evidencia más allá de todo lo creado. A ver, esto fue muy raro. Nos dice que vas a seguir siendo ateo toda la vida porque Dios no te va a dar ninguna evidencia, porque es por fe que se cree en Dios. Pero luego nos dice más allá de todo lo creado. Entonces todo lo creado me estás diciendo que sí es evidencia. Si me estás diciendo que todo lo creado es evidencia, entonces sí estaría creyendo por evidencia. Él estaría diciéndonos en este preciso momento que la creación es evidencia de que Dios existe. Entonces, ¿es por evidencia o es por mera fe? Porque aquí me estás diciendo que hay evidencia, que la creación es evidencia de Dios. Pero al mismo tiempo me estás diciendo que hay que creer por fe. Entonces, ¿cuál es, amigo? Te estás contradiciendo por completo. ¿Es por fe o es por evidencia? Si me estás diciendo que uno cree en Dios por fe, entonces no hay evidencia. Pero si luego me dices que la creación es evidencia, entonces te contradices a ti mismo. Tipo, esa sonrisa que tienes, no la tienes bien ganada. Para poder sonreír y hablar arrogantemente, tienes que tener algo para poder sostener lo que dices. Yo me estoy riendo de ti porque simplemente eres un completo ignorante. Lo lamento. Pero sigamos, que se pone peor. Sigamos. Y más allá de todo tu propio organismo con el que te mueves, que también ha sido creado por Él, y que hasta ahora incluso te permite hablar en contra de Él, del que te creó, de tu Dios. Claro, no lo amas como a Dios, pero sí es tu Dios porque te creó. Entonces ahora no solo lo creado, el universo es evidencia de Dios, sino que el propio cuerpo es evidencia de Dios. Entonces sí hay evidencia. Tipo, date cuenta, estás contradiciéndote, ¿es por fe o es por evidencia? Si estás diciendo que sí hay evidencia y que esa evidencia es el cuerpo y la creación, entonces hay evidencia. Tú me estás dando la evidencia. ¿Qué es la evidencia de que Dios existe? Entonces, nada más necesitas justificarlo para saber que, en efecto, esa evidencia realmente es evidencia de que Dios existe y no simplemente otra cosa. Así que, ponte de acuerdo. ¿Es fe o es evidencia? Porque si bienaventurado el que cree sin haber visto, entonces es sin evidencia. Pero si el cuerpo humano y la creación es evidencia, entonces no es por fe, es porque hay evidencia. Decídete, porque lo estás haciendo mal. Seguro no verás nada de ese Dios, a menos que bajes unas 100 rayitas a esa arrogancia. No vamos a ver nada de ese Dios, a menos de que le bajes 100 rayitas a tu arrogancia. Procedo a reírme burlonamente. En serio. No hay arrogancia en lo que tú dices para nada, ¿verdad? Nada de lo que estás diciendo suena arrogante. Nunca, en ningún momento. Tú estás haciendo esto de la manera más humilde posible. Te voy a recordar, querido creyente, para no ofenderte, te voy a decir creyente nada más. Resulta que 1 Pedro 3:15 nos dice que, les dice a los creyentes que deben de estar preparados para defender su fe con mansedumbre y humildad. Es decir, que tienen que estar preparados con tener conocimientos para defender lo que ellos creen, pero con humildad y con mansedumbre, no con arrogancia, no riéndote y burlándote. En este caso, lo que tenías que haber hecho como creyente, como cristiano, es explicar por qué el ateo está equivocado, explicarlo de una manera concisa, explicarlo como un profesor explicaría una materia, explicarlo, porque lo que tienes que asumir aquí es que el ateo simplemente está equivocado. El ateo está cometiendo un error al pensar de la manera en la que piensa, y entonces lo que tú tienes que hacer como creyente, y lo digo yo como exapologista, es tomar el trabajo del profesor o del maestro y explicarle con toda humildad, tranquilidad y mansedumbre por qué está equivocado, para que él te pueda entender. No simplemente señalar con el dedo y decir, estás equivocado porque eres arrogante y bájale 10 rayitas. No, eso no es
seguir lo que dice la Biblia en 1 Pedro 3:15. Tienes que ser humilde a la hora de explicar. Y tú no lo haces. Bájale 100 rayitas a tu arrogancia. Estás haciendo todo lo contrario. Literalmente en este video tú, señor creyente, estás haciendo todo lo contrario a lo que te dice la doctrina que hagas. No estás educando como un profesor, no estás educando con amabilidad, no estás educando con mansedumbre y humildad. Tú lo que estás haciendo es simplemente burlándote de un ateo porque piensas que está equivocado y riéndote de él porque al parecer necesita evidencia para creer, y tú dices que lo que se necesita es fe, pero al mismo tiempo me das evidencia. ¿Te das cuenta del sancocho que estás haciendo? ¿Te das cuenta que tú mismo estás enredando las cosas? Tú mismo te estás contradiciendo, tú mismo estás haciéndote quedar mal. Eres tú solito el que se está haciendo quedar mal. Básicamente yo aquí no he refutado nada. Solo estoy exponiendo la clase de tonterías que estás diciendo, porque son meras y absolutas tonterías. Pero en serio, ya lo he dicho como 3 veces, pero es que en serio se pone peor, mucho peor. Así también yo puedo afirmar que el ateín promedio no cree en Dios porque supuestamente no tiene evidencia de él. Aunque me cansaría de dártelas. Pero, ¿para qué? Si estás perdido como Don Sata. O sea que sí tiene evidencia. Es que en serio no puedo con este video. El tipo está diciendo que entonces sí hay evidencia. Me cansaría de darte la evidencia. Entonces uno puede creer por evidencia, señor pastor. Y ya que uno puede creer por evidencia, porque hay mucha evidencia, entonces tu trabajo como pastor, como predicador, como persona que quiere que la palabra sea conocida en muchos lugares, es explicar esa evidencia, dar la evidencia, explicar por qué es evidencia y así convencer a las personas. Pero tú dices que la persona no va a entender la evidencia porque podrías dar muchas evidencias. Y al mismo tiempo dices que hay que creer es por fe, porque bienaventurado el que cree sin ver. Y si seguimos Hechos 11:1, entonces es la convicción de lo que no se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Aló? No sé, tipo, pastor, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo que sí hay evidencia, pero al mismo tiempo que la evidencia no importa. Entonces, ¿cuál es? Quiere evidencia. Y si no hay evidencia, no cree en Dios, pero sí creen en los extraterrestres. Les dije que se iba a poner peor. Sí creen en los extraterrestres sin evidencia. Los ateos creen en los extraterrestres. Esta persona, ¿qué clase? ¿Esta persona qué pensará que es un ateo? Porque yo he visto miles de veces que los creyentes se confunden en qué es un ateo y no saben qué es un ateo en realidad. Insisto, ya lo he explicado en otros videos, pero un ateo es aquella persona que rechaza la afirmación teísta de que Dios existe. Nada más. El ateo puede creer en lo que le dé la gana, pero seguir siendo ateo siempre y cuando no acepte la afirmación teísta de que Dios existe. ¿Esto significa que el ateo crea en extraterrestres? ¿De dónde lo está sacando? ¿De dónde está sacando que el ateo cree en extraterrestres? Eso es, para empezar, irrelevante. Y en segundo lugar, ¿a qué clase de ateos has entrevistado, has hablado o dónde has visto el concepto de ateísmo que se relacione con creer en extraterrestres? Este tipo ni siquiera ha buscado en un diccionario lo que es un ateo. No ha buscado, es más, ni siquiera ha leído el Wikipedia. Ni Wikipedia ha leído para decir esto, y por alguna razón él piensa que los ateos creen en extraterrestres. No, señor. Podríamos decir que pensamos, como en nuestro trayecto científico, como que puedan existir vida, como que pueda existir vida en otros planetas. Pero esto es simplemente por el tamaño que tiene el universo y porque no es complicado que se manifiesten condiciones necesarias para la vida. Pero de eso a creer que el ateo cree en extraterrestres, no. Tenemos estimaciones que podemos hacer, tenemos hipótesis de que pueden existir, pero son solo eso, especulaciones. Y no tiene nada que ver con el ateísmo. ¿Qué tiene que ver el ateísmo con los extraterrestres? Nada. Este señor, ay no. Sigamos viendo al pastor, sigamos viendo qué dice. Creen que se chocaron 2 bolas y de ahí existe todo lo que existe. Se pone aún peor que los extraterrestres. Amigos y amigas, ateos normales y no normales, ateos principiantes y ateos que tienen conocimiento avanzado. No sé si sabían, pero todo lo que comenzó a existir empezó a existir por el choque de 2 bolas. No sé,
Esta persona que, como les digo, nunca en su vida ha agarrado un libro, ni siquiera ha leído enlaces de Wikipedia, es que no ha leído nada, es que absolutamente nada. O sea, no ha leído absolutamente nada sobre ninguno de los temas de los que está hablando. Nos dice que los ateos creen que todo existe porque chocaron dos bolas. ¿Te estás refiriendo a la teoría del Big Bang? ¿Crees que la teoría del Big Bang es que dos bolas chocaron? Para empezar, eso no sería crear todo lo que existe, porque si ya existían esas dos bolas, entonces quiere decir que ya había algo, entonces no se creó todo lo que existe. Entonces tú mismo ni siquiera has analizado eso de las dos bolas. Y el Big Bang no es el choque de dos bolas. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema, no sé, que te impide revisar y leer las cosas directamente en internet para buscar fuentes de lo que estás diciendo? ¿Tienes miedo a investigar? ¿Qué te pasa? No sé. No, el Big Bang no es el choque de dos bolas y es increíble que tenga que aclarar esto. El Big Bang es un proceso de expansión del universo que, debido al que el universo tiene una naturaleza cuántica, permite esta clase de expansión. Una expansión acelerada del universo que es básicamente lo que creemos y estimamos con toda la evidencia que tenemos, una vez más, evidencia, que fue lo causante del Big Bang, de esa expansión. La expansión es el Big Bang. Y la naturaleza cuántica es la del universo. Entonces, ¿dónde hay dos bolas chocando? Esta persona es peor que las que creen que el Big Bang es una explosión. El Big Bang no es una explosión, es una expansión. Se expande el espacio. No es una explosión. De hecho, sabemos que no es una explosión porque el espacio se está agrandando cada vez más rápido. En una explosión la energía decrece con la distancia y con el tiempo, pero no, el universo más bien está yendo cada vez más rápido en su proceso de expansión. Entonces es peor que la gente que piensa que es una explosión. Esta persona piensa que son dos bolas chocaron. ¿De dónde saca que dos bolas chocaron? Pastor, te voy a ofender bien gacho, pero las únicas dos bolas que chocaron fue las que te pegan en la quijada, seguramente, porque solo esas dos bolas se me ocurre que puedan chocar. Palurdo. ¡Pah! Al azar, a la pura suerte. Y de ahí está todo lo que existe hoy. Pa, al azar, a la pura suerte. Esta es otra cosa. Estas personas no saben lo que es el azar. Esto, por si no lo saben, esto lo hablé hace unos días en el grupo de WhatsApp, que tenemos un grupo del canal, un grupo de WhatsApp. Voy a dejarles el enlace acá abajo para que lo sigan, si gustan unirse. Y por ahí pues estoy hablando regularmente. No estoy ahí todos los días hablando porque pues tengo otras cosas que hacer. Pero sí, generalmente cuando me preguntan algo, cuando me piden opinión, estoy ahí contestando. Entonces, hace poco hablamos precisamente de esto. Estas personas no saben qué es el azar. Piensan que el azar es lo mismo que suerte, o que simplemente algo pasó sin ninguna razón. Para ellos eso es el azar. Y suelen usarlo mucho en sus argumentos como si azar fuera algo mágico, desconocido, que sucede por ninguna razón, y entonces lo dicen de un modo despectivo. Pero eso no es el azar. El azar, decimos que una moneda cae por azar, ya sea en un lado o en el otro de la moneda. Decimos que cae por azar porque simplemente no tenemos absolutamente todas las variables que nos permiten hacer una predicción. Algo es azaroso cuando no tenemos todas las variables, cuando hay demasiadas variables como para poder hacer una predicción. Entonces la moneda cae en una cara o en la otra, o cae de canto, porque hay muchos aspectos, muchas variables que determinan si va a caer en un lado o el otro. Pero es eso, está determinado a caer en una posición, solo que nosotros no tenemos todo el conocimiento necesario, tendríamos que tener los detalles de la fricción con el aire, tendríamos que tener los detalles de la fuerza, el giro, la fricción con el lugar donde va a caer la moneda, el ángulo de rotación, la fuerza de rotación, dónde se está haciendo, la forma del dedo que lo está tirando. Es decir, hay tantas variables que no podemos hacer la predicción de cómo va a caer, si en un lado, en otro o de canto. Por supuesto, la de canto es muy improbable. Entonces, eso es azar. Simplemente tener muchas variables y por eso no poder hacer una predicción. Pero no es que pase por nada, ni por ninguna razón, ni que no tenga sentido. Las cosas pasan porque están determinadas a suceder de cierta manera. Siempre y cuando conozcas todos los parámetros, vas a poder hacer una predicción certera. A grandes rasgos, un dado cae en cierta cara, y si nosotros tuviéramos todos los datos sobre el tiro de ese dado, nosotros sabríamos en qué cara va a caer. Y entonces cuando dicen que todo se creó por azar, sí, todo se creó por azar, pero entendiendo lo que es el azar, entendiendo que ese azar no es cosas mágicas o sin relación pasando, sino que ese azar simplemente es que tenemos tantas variables que no podemos hacer la predicción certera,
Entonces sí se entiende mejor cuando hay gente que dice, yo pienso que es un error, pero decirlo así porque da malos entendidos, pero se entiende cuando hay científicos que dicen que las cosas se crearon por el azar. Porque sí, es azaroso, pero es que el azar no es cualquier cosa pasando. El azar son cosas que determinan la trayectoria de las otras cosas, pero que no tenemos las variables para poder hacer la predicción. Entonces, ¿el universo se creó por azar? Podríamos decir que sí, pero no significa que no sea por ninguna razón o que sea algo mágico o que sea sin sentido. Solo significa que había muchas variables que no conocemos todas, y por lo tanto, al no conocerlas absolutamente todas, no podemos hacer una predicción certera. Pero nada más, o sea, el universo y todo lo que conocemos como universo tuvo una razón de ser y siguió un proceso de pasos que lo llevó a ser lo que hoy es. No es que pasó por nada, es que siguió un proceso de pasos que determinó que iba a suceder hoy. Entonces, esta persona que nos dice que todo por azar y por suerte, no tiene ni puta idea de lo que es el azar. O sea, ni siquiera ha visto en un diccionario las palabras que usa. No sabe qué es azar, no sabe qué es el Big Bang, no sabe qué es el ateísmo. Viejo, si vas a hacer un video, al menos lee lo que vas a decir. Lee, ve y busca. ¿Cómo vas a llegar y pararte enfrente de la cámara y reírte con ese tono despectivo? Con esa risa más falsa que la del guasón que se disfraza en la esquina de mi casa. Si no has leído ni investigado nada, ¿cómo se te ocurre hablar de un tema que no conoces? Solamente un ignorante completo hace eso. Y es un ignorante completo el que haga eso. Pero sigamos. Creen en la evolución de las especies y creen en 100 cosas más sin la menor evidencia. Creen en la evolución de las especies y en 100 cosas más, nunca dice cuáles 100 cosas más, sin la menor evidencia. En la evolución no se cree sin evidencia. La evolución se acepta como un hecho comprobado precisamente porque tenemos enorme evidencia de ella. Discutir la evolución es una completa irreal paparrucha, dicho por científicos cristianos como Francis Collins, que era padre del proyecto del genoma humano. Esta persona es cristiana y aún así nos dice que rechazar la evolución es completamente absurdo, porque lo es absurdo rechazar la evolución. Tenemos una página que se llama The Clarke Letter Project, en donde hay firmas de autoridades cristianas, musulmanas y judías, etc., donde la gente firma una carta que es en aceptación de la teoría evolutiva. Son personas cristianas, hay más de 15.000 firmas cristianas en esa carta. Voy a dejarles el enlace abajo para que puedan ir a ver la carta y revisarla. Están sus versiones en español, en inglés, y no me acuerdo cuál era el otro idioma. Pero pueden leerla. Y la carta está aceptando que la teoría de la evolución es cierta y que las historias que nos cuenta la Biblia son de una naturaleza alegórica, no certera. Entonces, pues, para nada aquí. A ciegas. Tienen una fe ciega y en cosas absurdas. Los ateos no han hablado con ningún extraterrestre. No han hablado con ningún extraterrestre, evidentemente, señor. Son estimaciones que se hacen. No, nadie cree ciegamente en los extraterrestres. Y eso de que creen ciegamente en las cosas es absurdo. Es más, tú mismo no te has metido a ver lo que significa la palabra absurdo. Entonces, no, sujeto, no, pastor. No es que creamos en las cosas ciegamente. Más bien, es porque hay evidencia de esas cosas que nosotros aceptamos. Que usted sea tan profundamente ignorante que no conozca cuáles son las evidencias de esas cosas y nunca haya leído un libro de biología o de física o de nada relacionado a la ciencia, más allá de su pobre y patético libro llamado Biblia, eso es culpa suya. Porque teniendo al alcance toda la tecnología que tenemos, podemos acceder a cantidades de información enormes. Y aún así, usted es tan ignorante que se nota que usted no ha leído absolutamente nada. Nada sobre el tema. Si estuviéramos limitados al conocimiento que usted tiene, la humanidad todavía estuviera allá en la edad de piedra, seguramente. Porque que usted no sepa que hay evidencia del Big Bang, que usted no sepa lo que es, que usted no sepa cómo funciona la teoría de la evolución y que usted no sepa cuáles son las evidencias de esa evolución, es culpa suya, no de los demás. Las personas que sí hemos leído sobre el tema sabemos cuáles son esas evidencias y sabemos que eso está demostrado. Es usted el que no sabe, es usted el ignorante aquí. Investigue, lea, busque, averigüe. Aquí el único que está creyendo ciegamente que la evolución es falsa o que el Big Bang no pasó es usted. Usted es el que está creyendo ciegamente que eso no pasó. ¿Por qué ciegamente? Porque usted no lo ha investigado como para decir que es falso. Si yo quiero decir que algo es falso, tengo que investigarlo. ¿No cree? Los ateos
No han hablado con ningún extraterrestre, pero porque le contaron por ahí que fueron raptados, que una luz los llevó para arriba y de ahí los operaron y demás. Ahí sí creen. Que los raptaron, que nos contaron que los raptaron y los operaron los extraterrestres. ¿Qué clase de ateos, con qué clase de ateos ha hablado este tipo? ¿A cuáles ateos conoce? Yo no conozco ningún ateo que afirme que los extraterrestres lo llevaron y lo raptaron y que por eso defienda el ateísmo. No. Es más, incluso hay cristianos creyentes que creen que aún si existieran los extraterrestres no habría problema de sostener la fe. Entonces, ¿por qué o qué tendría que ver el hecho de que una persona no crea con que existan extraterrestres, o que crean los extraterrestres, o que crea que han raptado a las personas y las han operado? ¿Qué tiene que ver con el ateísmo? No, señor, los ateos no creen en eso. Y si lo creen, lo creerán por razones personales, pero nada tiene que ver con el ateísmo. ¿A qué clase de ateos ha investigado esta persona? No, esta persona no ha investigado a ningún ateo. Esta persona cree que los ateos son así. Por fe. Él piensa que así es el ateísmo. Por fe ciega. Como todo lo de su vida. Como odio esa puta risa. Ninguno de ellos estuvo recabando evidencia en el momento del supuesto choque de las dos bolas al inicio de todo. Las dos bolas son las que te chocaron en la quijada. Esas son las dos bolas, las que te pegan en la quijada. No. A ver, aquí otra cosa que puedo añadir es que esta persona nos dice que no estuvieron ahí recabando evidencia sobre el Big Bang. Digamos que esta persona supiera lo que es el Big Bang. El hecho de que no estuviéramos ahí viéndolo directamente y recabando evidencia directamente significa que no podemos saber que eso pasó. No, eso es absurdo. Si dijéramos eso, entonces tú no podrías saber que existe un país que no has visitado porque tú no lo has visto. ¿Cómo dirías que existe Japón si nunca has ido ahí? Tendrías que creer. Según tu visión, creer que existe Japón sería absurdo porque no estuviste ahí. ¿Que hay japoneses? Sí, pero no puede ser que esas personas que dicen vivir en Japón sean actores pagados. Podría ser que cojas un avión a Japón, pero que el avión te lleve a otro lado y te diga que eso es Japón. Entonces, si la visión de esta persona fuera cierta, si solo se puede creer en lo que se ve directamente, esta persona no podría creer en ningún país que no ha visitado y que no haya ido directamente a pie. No podría creer en eso, no podría creer en un montón de cosas, porque si solo podemos aceptar lo que vemos, entonces cualquier inferencia es equivocada. ¿Cómo hacen entonces los investigadores, los criminalistas, para saber cuando lo que sucedió en una escena de crimen? Tú no estuviste ahí para verlo. Por lo tanto, si no estuviste ahí para verlo, tú no puedes decir que una persona mató a otra. No lo puedes decir, tú no estuviste ahí para verlo. ¿Te das cuenta, pastor, de la clase de tontería que estás diciendo? Si solo lo que vemos directamente fuera algo que podemos aceptar como verdadero, no existiría, la investigación no existiría. Todo lo que serían los procesos penales no existirían porque nadie estuvo ahí para verlo. Solo te contaron que pasó así, pero eso no dice que eso pasó. ¿Te das cuenta de la estupidez? Entonces, no funciona así. Además del Big Bang tenemos enorme evidencia. Tenemos el fondo cósmico de microondas, que es una foto del universo de apenas 300.000 años de nacido. Tenemos las ecuaciones de la relatividad. Tenemos la relatividad, por cierto, está comprobada. La usa tu GPS para saber en dónde estás. Entonces tenemos muchísima evidencia del Big Bang. Una vez más, que tú no lo sepas, solo te define a ti como ignorante, no a los demás. Los demás sí sabemos qué pasó, porque hemos leído el tema. Tú no. No tienen todos los huesos ni todos los eslabones ahí de toda esa hilera de monos que fueron desarrollándose según ellos. Pero sí creen ciegamente en la evolución y creen que toda su familia y ellos vienen del mono. Pastor, no sé si para usted esto sea sorprendente, pero no existe el eslabón perdido. No existe el eslabón perdido. No hay un eslabón perdido. Eso es un mito. Es una fake news. No existe tal cosa. Y esto es principalmente por el simple hecho de que la evolución no es un proceso lineal, es un proceso ramificado. No hay una línea de sucesión entre un animal que se convirtió en otro animal, que se convirtió en otro animal, que se convirtió en otro animal y finalmente en seres humanos. Eso no es lo que dice. Esta persona cree que venimos del mono, pero no, tenemos un pasado, un antecesor en común, un ancestro en común con los primates actuales.
Eso no es lo mismo que vengamos del mono. No venimos del mono. Y no hay una cadena lineal de seres que dieran como resultado al ser humano. Una vez más, pastor, aquí el único que cree ciegamente es usted. Usted cree ciegamente que eso es la teoría de la evolución y eso no es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución no funciona así. No es lo que nos dice la teoría. Usted no lo sabe porque usted no ha leído eso que critica. Critica la teoría de la evolución, critica el Big Bang, pero no sabe qué son. Usted es tan deshonesto que critica algo que no sabe qué es. Entonces aquí el único con fe ciega es usted. Usted tiene fe ciega en que eso es la evolución, tiene fe ciega en que eso es lo que es el ateísmo, tiene fe ciega en todas estas cosas porque simplemente no las investigó. Solamente cree porque en algún lado escuchó que esos son ateos, en algún lado escuchó que la teoría del Big Bang eran dos bolas chocando y en algún lado escuchó que hay un ancestro en común, pero usted no lo investigó, porque si lo hiciera, sabría que el Big Bang no son dos bolas que chocaron y la evolución no son un animal convirtiéndose en otro hasta llegar aquí. Sabría eso, sabría que no hay un eslabón perdido, pero es que usted no lo investigó, usted lo cree por fe, ciegamente. ¿No será que te conviene creer que Dios no existe para seguir haciendo de las tuyas? Y aquí la clásica, yo quería llegar aquí, la clásica de muchos creyentes, de lo que podríamos decir aleluya promedio. Eres ateo porque quieres pecar, porque quieres seguir haciendo de las tuyas. Eres ateo porque eres una persona pecadora que simplemente quiere hacer lo que le da la gana y no someterse a Dios, entonces por eso eres ateo. Lo cual es bastante estúpido, porque si yo no creo en las leyes de mi país, ¿significa que puedo hacer lo que yo quiera? No creer en las leyes o no creer en la policía no hace que yo no sea castigado con cárcel o con una multa. El no creer no me da ninguna ventaja. Entonces, además, un ateo que diga que es ateo para poder hacerle las suyas, en realidad estaría siendo un creyente, porque cree que Dios existe, solamente dice que no existe para hacer lo que le da la gana. No sería un ateo entonces. No, eso no es el ateísmo, señor. El ateísmo no es una persona que simplemente niegue la existencia de Dios para hacer lo que le da la gana. Porque como le dije, negar al autor de las leyes no niega las leyes. Negar a la policía no niega que si yo me meto en una casa a robar me van a meter preso. No funciona así, es bien estúpida la analogía. Entonces, no, nadie es ateo porque quiere seguir haciendo de las suyas. Además, otra cosa, ¿qué es lo que se supone que son de las suyas? Esta persona no conoce al ateo del video, pero ya está diciendo que es ateo porque quiere seguir haciendo de las suyas. ¿Cuáles son las que se supone de las suyas? No es que no tienes que juzgar a la gente, y menos aún tienes que juzgar a la gente si no la conoces. ¿Qué es lo que esta persona hace según usted, pastor? ¿Qué son esas de las suyas que usted dice que él hace? Usted está diciendo aquí en este video básicamente que los ateos son malas personas y que hacen cosas inmorales. Usted está diciendo eso. Si es ateo, entonces hace cosas inmorales y esto no tiene por qué ser así. Una persona atea puede ser un miembro productivo, bueno y sano de la sociedad perfectamente, y eso no significa en ningún momento que por ser ateo es que quieres comportarse de forma inmoral. No, el ateo puede ser un miembro completamente productivo y sano de la sociedad. Entonces, cuando usted, pastor, dice aquí que no será que quieres seguir haciendo de las tuyas, estás juzgando a la persona que no conoces y estás pensando que los ateos se comportan de forma inmoral por el hecho de ser ateos. Usted es un prejuicioso. Usted es una persona nefasta por hacer esto, porque usted cree que el ateísmo es para pecar. Usted cree que la persona no cree por conveniencia. Número uno, es estúpido por lo que ya expliqué. Y número dos, es prejuicioso. Y número tres, usted está creyendo por fe ciega y ciegamente que el ateo es así, porque alguien le dijo. Sin embargo, usted no ha investigado lo que es un ateo. No ha investigado cómo son esas personas. Y además el ateísmo no tiene reglas de comportamiento, por lo que no hay una manera específica de comportarse. Nadie le dice al ateo cómo se tiene que comportar. El ateo se comporta en relación a lo que tenga disponible en su conocimiento. El ateo es perfectamente un miembro sostenible de la sociedad y de hecho hay miles de organizaciones humanistas que así lo demuestran. Organizaciones que sí hacen algo. No como tu iglesia, que seguramente la mayor beneficencia que hacen es ayudarle al vecino que se quedó sin comida, pero no van más allá. Estas organizaciones humanistas dan donativos a gente de otros países que necesitan aún más. ¿Lo haces tú, pastor? No creo que lo hagas. Así que, ¿qué es lo que estás juzgando? Muy interesante tu inteligencia y tu razonamiento crítico, ateín. Y sobre todo, me parece más asombrosa tu fe ciega sin la menor evidencia.
Esa fe ciega yo quisiera tener. Y a los demás que sí creen en nuestro bendito Dios. Bendiciones totales. Buen domingo. Esa fe ciega yo quisiera tenerla. No, usted ya la tiene. Usted ya la tiene. Porque usted critica lo que no conoce. Usted cree que el ateísmo es de cierta manera porque se lo han dicho. Usted cree que el Big Bang o que la evolución funcionan de cierta manera porque se lo han dicho. Pero usted nunca investigó esas cosas. Ni siquiera leyó la página de Wikipedia. Ni siquiera indagó. Usted solamente lo creyó. Usted es el que tiene esa fe ciega. Usted ya la tiene. Y por eso es un idiota. Porque usted simplemente acepta las cosas porque le da la gana. Sin investigar, sin leer, sin absolutamente nada. Usted ya la tiene, no se preocupe. Usted ya tiene esa fe ciega. Y como ya le dije, usted se contradice porque dice que hay evidencia y al mismo tiempo dice que no importa la evidencia. Entonces, ¿hay o no hay? ¿Creemos por fe o creemos por evidencia? ¿Por cuál de las dos, señor pastor? Y nada, este es el video de esta semana, de esta oportunidad. Y definitivamente necesitaba reaccionar a él. Esto es para que vean que no son hombres de paja de los ateos cuando hablan de personas que dicen estas cosas. Es que es de verdad, en serio. Hay personas que sostienen posturas tan absurdas y ridículas como las de este señor. Y no son pocas, son muchas. Muchas las personas que sostienen esta clase de ridiculeces y tonterías. Entonces, la próxima vez que a mí me digan, no, es que el cristianismo no es así. Yo les voy a mandar este video y les voy a decir, sí, el cristianismo es así. Los cristianos dicen estas cosas. No es un hombre de paja. Y nada más. Nos vemos en la siguiente. Vamos a reaccionar a otro video porque tengo otro video pendiente para reaccionar. Y nos vemos en la siguiente con más críticas de un ateo normal. Bye. Ah, se me olvidó decirte, recuerda suscribirte, hacer todas esas cosas que ya sabes. Se me olvidó.